El día de hoy vamos a continuar con las sesiones y en ese marco va a ser importante explayar un poco lo que ya hemos estado viendo y espero que las consultas también que me puedan hacer las hagan a lo largo de la sesión y en el final va a haber un espacio para poder responderlas. Una vez más, muchísimas gracias al Círculo de Abogados y bueno, sin más preámbulo vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Eh, de ahí me podrían confirmar si es que se logra ver, quizás, ¿sí? Sí, todo correcto, ingeniera. Muchísimas gracias una vez más. Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy, el tema que continúa es la supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre. Principalmente conocer aquello que podemos identificar desde el lado de la supervisión forestal para tener un panorama de este proceso y conocer muy bien cómo es que se lleva a cabo. Para lograrlo, lo vamos a hacer a través de tres pasos. Vamos a ver la fase precampo, la fase de campo y la fase postcampo. Es importante de todos modos hacer un repaso desde dónde hemos iniciado y cómo es que se llega a la supervisión. Para eso es que vamos a recopilar un poco de lo que ya han visto con el doctor Julio Segura. Hoy han estado viendo estos temas y de esa manera poder estar llegando a la parte de supervisión. Y para eso he armado 6 diapositivas preliminares que nos van a ayudar a recapitular brevemente lo que ya se ha estado bien. Bueno, es importante enmarcarnos que los recursos forestales y los recursos de fauna silvestre podemos categorizarlo en dos bloques, ¿no? Aquellos que van a ser utilizados por subsistencia con fines no comerciales y aquellos que van a ser utilizados con fines comerciales. Entonces, en este marco, los que son utilizados por subsistencia no van a requerir permiso ni autorización. Sin embargo, los que son utilizados con fines comerciales sí van a requerir permiso y van a requerir permiso y autorización. Y esto lo vamos a ir viendo de forma desglosada, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de permisos y autorizaciones. Por un lado, los títulos habilitantes, que pueden ser las concesiones, los permisos de los bosques locales, los COSAF, las autorizaciones para plantas medicinales. Y por otro lado, tenemos otras autorizaciones distintas que no requieren concesiones, muy distintas a los títulos habilitantes, como permisos, por ejemplo, para el cambio de uso de suelo, investigación también. Por ejemplo, hace un año atrás, en el marco de una investigación, yo solicité un permiso para desarrollarla, ¿no? Y es importante enmarcar hacia quién solicito el permiso. Si es que estoy en el ámbito de las áreas naturales protegidas, la autoridad competente sería CERNAM, siendo la jefatura respectiva a la cual yo pediría el permiso. Y fuera de áreas naturales protegidas, correspondería hacer la solicitud al CERFOR o la autoridad local si es que es un ámbito descentralizado. Entonces, esto es importante marcarlo. Ahora, una vez más, repasemos lo que son las autoridades competentes. En este caso, solo si se trata de título habilitante, vamos a trabajar con OSINFOR, que ellos se van a encargar de fiscalizar y cuando son las otras autorizaciones, se encarga el CERFOR o el gobierno regional en el caso de que sus competencias hayan sido descentralizadas. Y es importante también destacar que las habilitaciones en sí sí son emitidas netamente por CERFOR o por las autoridades locales respectivas en caso de descentralización.
Ahora, aquí hay unos pequeños marcos para ver que a veces se pueden otorgar concesiones de hasta 40 años renovables y para lo que serían recursos forestales y para recursos de fauna silvestre podrían ser concesiones de hasta 20 años renovables. Continuando con ello, recordemos también el ciclo de la producción de la madera. Entonces, aquí se ha armado unas pequeñas diapositivas que nos van a ayudar a identificar de forma muy resumida el proceso, que tiene en sí más etapas, pero nos vamos a enfocar en estas tres para enmarcar. Entonces, ya vimos que hay algunos recursos forestales y de fauna silvestre que no van a requerir permiso ni autorización. Sin embargo, a los que sí requieren permiso y autorización, que son para fines comerciales, vamos a verlos con más detalle. Entonces, principalmente en el ámbito de la extracción, que sería como la primera etapa de este ciclo de la producción, digamos, pongamos como ejemplo la madera. Entonces, en este caso necesitaríamos un título habilitante y sería los Infor los que estarían detrás de ello. Entonces es importante enmarcarlo. Mientras que en los otros espacios tendríamos al CERFOR o al gobierno regional en caso de la competencia se hayan descentralizado, ¿no? Como por ejemplo en el transporte, pero para eso, eh, así es, así como los Infor hacen la supervisión a través del título habilitante, en este caso, el CERFOR haría la supervisión a través en lo que es transporte con la guía de transporte forestal y en lo que es transformación con el libro de operaciones, ¿no? Aquí no se nota en la pantalla, pero ahí dice libro de operaciones. Entonces, de esa manera, ambas autoridades cumplen el rol de supervisar, ¿no? Hacen esta fiscalización en este caso, pero lo hacen en diferentes momentos y ya eso está organizado y dividido. Ahora, en esta otra diapositiva lo que quiero mostrarles es un poco la diferenciación de los procesos para poder consolidar todas estas etapas para lograr obtener estos títulos habilitantes, ¿no? ¿Cuándo es necesario, claro está, el título habilitante? Para la extracción maderable lo podemos hacer o por concurso o por solicitud de partes. Si es por concurso, se lanza la convocatoria con las bases, se hace el proceso de evaluación y se hace el otorgamiento a través de una aprobación, ¿no? De resolución directoral. Y ya si esa solicitud de las partes, no hay necesidad de someterse a concursos, esa directa evaluación y se otorga nuevamente la aprobación a través de una resolución directoral. Ambos cierran el proceso con la firma de un contrato, ¿no? Cuando es extracción no maderable, se hace solicitud de la parte, se evalúa y se aprueba la resolución directoral, ¿no? Esto si es que es un título habilitante o como si no lo es, ¿no? Ya hemos visto dependiendo de los fines o los usos que yo vaya a destinar. Y por otra parte tenemos el aprovechamiento de fauna, ¿no? Aquí estábamos hablando un poco del aprovechamiento forestal y ahora vamos a ver el aprovechamiento de fauna. Tendríamos dos contextos, in situ, las concesiones también. También se procedería con una solicitud de la parte, se haría la evaluación y se aprobaría. Esto no tendría título habilitante. Y ex situ, como el caso del zoológico, el zoocriadero, el centro de rescate y centro de conservación. Quizás para explayar un poquito sobre las diferencias en estos cuatro formas de aprovechamiento ex situ, el zoológico, principalmente sus fines, están orientados a la sensibilización, a la educación ambiental, para que los ciudadanos puedan conocer más sobre estas especies, puedan saber cómo valorarlas más, mejorar sus prácticas respecto a ellas, ¿no? El zoocriadero, en cambio, su finalidad es poder aprovechar directamente la fauna que esté en ese ámbito. Y bueno, el centro de rescate es un centro cuya finalidad es servir de forma temporal de medio para que las especies que hayan sido traficadas
o que tengan algún tipo de lesión o estén en riesgo de perder la vida puedan ser tratadas y eventualmente puedan ser liberadas y reintroducidas a sus hábitats. Y bueno, si es que es posible, ¿no? Y si es que no es posible, ya por último tenemos el centro de conservación, cuyos fines son mantener y conservar estas especies, tratando de permitir que no se extingan, que puedan tener cierta calidad de vida y demás, ¿no? Para esto también se hace la solicitud de partes, la autoridad evalúa y aprueba, ¿no? Y en este caso sí se otorga título habilitante. Entonces eso era importante también repasarlo. Ahora vamos a la siguiente. Ya habiendo tenido estos marcos, vamos a ir viendo que esto es el proceso inicial, ¿no? Cuando se hace la solicitud. Y cierra cuando se te otorga los permisos, ya sean títulos habilitantes o algún otro tipo de autorización en el que ya uno tenga esta libertad o este alcance de poder ya desarrollar y ejecutar el título que ha solicitado, ¿no? Para eso, sin embargo, el ciclo no acaba ahí. Es importante tener un plan de manejo forestal o una declaración de manejo. Ambos deben ser solicitados aproximadamente como tiempo máximo luego de un año de haber recibido este título habilitante o las autorizaciones respectivas, ¿no? Entonces, para el caso, por ejemplo, de la extracción maderable, tendríamos tres tipos de planes. El plan de manejo forestal, el plan de manejo forestal intermedio y la declaración de manejo. La diferencia, bueno, principalmente los dos primeros es a nivel de complejidad y el tercero no demanda tener un regente, ¿no? Entonces, para el plan de manejo forestal y el plan de manejo forestal integrado, por ejemplo, debemos tener dentro del plan el censo de individuos aprovechables, es decir, cuántos árboles vamos a aprovechar, un plan operativo, ¿no? Dentro de un periodo de aprovechamiento específico. Ahí debo indicar cómo voy a aprovechar, qué es lo que voy a hacer. También debo tener un presupuesto y este plan debe estar firmado por un regente forestal que está calificado por el CERFOR a través de procesos de capacitaciones, ¿no? y habilitaciones que tiene. Entonces eso es importante enmarcarlo. Entonces, hasta allí seguimos todavía dentro del procedimiento y por otra parte, la declaración de manejo forestal eh, no necesita que el regente firme este plan. Ahora, la diferencia entre uno y otro va a depender del ámbito o alcance en hectáreas de mi concesión en este caso, por ejemplo, ¿no? Termino de tener todo esto y ya pues estaría contando con la aprobación como tal, ¿no? Ahora, en caso de la extracción no maderable, directamente lo que se necesita es la declaración de manejo. Para eso, nuevamente se tiene que tener el plan de aprovechamiento, el presupuesto, y en este caso ya no firma el regente forestal, ¿no? Y finalmente, para el aprovechamiento de fauna, esto es importante destacarlo, acá exclusivamente para lo que sería el zoológico se necesitaría un plan de manejo forestal intermedio. ¿Ya? Y para todo lo demás, una declaración de manejo, pero en este caso sí se va a necesitar que se cuente con un especialista en fauna. Eso es importante. Y bueno, si seguimos avanzando un poco más, una vez de que todos tienen su aprobación, luego de tener el plan ya vendría la ejecución y durante la ejecución todos estos ámbitos deben estar registrando el proceso en sus libros de operaciones, ¿no? Que lo veíamos, que se veía en este ciclo forestal, ¿no? El libro de operaciones es parte de un compromiso y va a servir en el proceso de supervisión. Entonces, para lo que sería extracción maderable, este libro de operaciones va a registrar, por ejemplo, el retiro de individuos,
corte de individuos, se va a registrar por códigos, la salida del individuo, ¿no? Todo eso debe estar organizado y registrado en este libro. Para la extracción no maderable, lo que se va a registrar van a ser, por ejemplo, las toneladas, si fueran castañas o nueces, las toneladas que se están extrayendo, y las salidas, ¿no? También. Y ya cuando es aprovechamiento de fauna, ahí vamos viendo nacimientos, muertes, enfermedades, ingresos, etcétera. Como pueden ver, se va registrando de forma muy diferenciada según el tipo de extracción o aprovechamiento que va a estar realizando el administrado. Y ahora sí, para entrar de lleno a lo que sería el tema del día de hoy, que sería la supervisión, vamos a estar en esta diapositiva. Entonces, esta diapositiva es como un panorama general y en las siguientes vamos a ir desglosando paso a paso cada una de estas etapas que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, recordemos una vez más el proceso de extracción, por ejemplo, con título habilitante. El día de hoy va a ser, el tema está centrado a todo lo que es supervisión en el marco de títulos habilitantes como tal, ¿no? También es importante destacar. Entonces tenemos la extracción, vimos que luego venía el transporte y finalmente venía la transformación, ¿no? Al menos la transformación primaria y hasta ahí vamos a ver en este momento. Ahora, vamos a ver la autoridad supervisora va a estar supervisando en cada uno de estos momentos dentro del ámbito de estas autoridades mencionadas. Entonces, vamos a tener tres etapas: la planificación, la ejecución y el análisis, o como OSINFOR lo menciona, precampo, campo y postcampo, ¿no? Entonces, en este plan, ya ahora hasta hace un momento estuvimos hablando desde el lado del administrado, ¿no? Todo lo que se necesitaba para que se pudiese eh, tener todos los permisos hasta llegar a obtener estos derechos para poder ejecutar, ¿no? Ahora veámoslo un poco desde el lado de la autoridad como tal. Entonces, la autoridad en este caso va a tener su plan anual de evaluación y fiscalización y para eso va a hacerlo en estas etapas, ¿no? Que estamos destacando. Entonces, en la etapa precampo, vamos a ir, bueno, lo que va a hacer va a identificar lo que le va a exigir al administrado, ¿no? En función, por un lado, a su plan de manejo, por eso es que lo habíamos repasado, ese plan de manejo forestal o declaración de manejo o plan de manejo intermedio, ¿no? En función a eso, va a armar un mecanismo de supervisión, pero no solamente se va a restringir a lo que dice el plan del administrado, sino también lo va a complementar con lo que dice la norma, ¿no? Por ejemplo, las veces que ha sido supervisado va a tener en cuenta también el historial del administrado, si es que ha tenido sanciones, incumplimientos, ¿no? Si es que ha tenido denuncias. Todo eso lo va a tener en cuenta la autoridad para que pueda armar esa planificación, esa parte de precampo que él necesita para que haga una supervisión idónea y pueda hacer un correcto seguimiento, ¿no? Para esto, la autoridad va a consolidar un plan de supervisión, identificando tanto obligaciones generales como específicas que el administrado debería de cumplir. Eso sería en cuanto a la supervisión en la etapa de precampo. Luego venimos a la etapa de campo. En este caso, lo que se va a hacer es se va a verificar el cumplimiento de las obligaciones, tanto las generales como las específicas que ya están en su plan de supervisión. Y lo puede hacer de dos formas. Lo puede hacer en campo, ¿no? Si es que hay recursos para que pueda hacer la visita, o lo puede hacer en gabinete. La forma en que lo hace en gabinete es que les da una temporalidad, por lo general 10 días hábiles, con un listado de lo que debe presentar el administrado por correo, ¿no?
y va a revisar esa información y en función a eso también va a estar haciendo la supervisión. Y es importante destacar que absolutamente todo esto debe quedar registrado en un acta de supervisión. Y bueno, luego tenemos la última etapa, que sería la posterior a campo. En este caso, lo que va a hacer el administrado, bueno, el supervisor, es analizar el nivel de cumplimiento, ¿no? De las obligaciones, tanto las generales como las específicas, en función a lo que ha recabado en su acta de supervisión, ¿no? Entonces, va a evaluar, va a analizar y después de eso va a generar un informe, ¿no? Es importante destacar que luego de generar este informe hay dos caminos, ¿no? O el informe queda archivado, es decir, no hay ninguna observación, la supervisión ha ido bien, o se va a recomendar un procedimiento administrativo sancionador. Que lo de los procedimientos administrativos sancionadores lo van a ver con más detalle en las siguientes sesiones. Entonces, esa es la mirada general de lo que sería la supervisión. Generalmente es el tema que hoy nos ha traído para poder tratar. Y ahora sí vamos a empezar a ver con más detalle este proceso de supervisión. Empecemos por la fase de campo. Y una vez más, el repaso de las autoridades. Esto es importante porque saber dónde corresponde cada punto nos ayuda a nosotros hacia dónde podemos ir, ¿no? Nos ayuda a orientar el camino. Entonces, como ya veníamos diciendo hace rato y con este gráfico más ilustrativo, podemos ver que OSINFOR solo puede intervenir en el ámbito, ¿no? Donde hay concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, ¿no? Y en lo que no corresponde a ello, estaría interviniendo el CERFOR o el gobierno regional cuando las competencias del CERFOR se haya descentralizado. Entiendo que ya en sesiones anteriores ustedes han visto qué departamentos tienen, por ejemplo, autoridades regionales ambientales, o esta descentralización y qué otros departamentos aún no los tienen para que puedan identificar su departamento hacia dónde correspondería, ¿no? Entonces, bien, eso lo tenemos claro ya. Y vayamos ahora con lo que dice la Directiva para la Supervisión de Títulos Habilitantes de los Infor. El objetivo de esta directiva es poder verificar el cumplimiento de las obligaciones de él o la titular del título habilitante, así como las autoridades regionales, ¿no? En materia forestal y fauna silvestre, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia. Eso es el principal. Sin embargo, no es el único. También busca involucrar a los actores vinculados a la supervisión de los títulos habilitantes y orientarlos en aspectos técnicos o de obligaciones relacionadas con los compromisos de los títulos habilitantes, el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre y de los servicios de los ecosistemas forestales y de otros ecosistemas de vegetación silvestre. Es también su objetivo promover el cumplimiento de las obligaciones de los y las titulares de los títulos habilitantes, la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos subsanables, conforme a la normativa y al rol preventivo y correctivo de la supervisión. Es importante destacar esto, ¿no? Que si va a haber supervisión, no se va tanto a que pueda haber sanciones directamente, ¿no? Uno de los roles principales de la supervisión es hacer prevención y corregir, ¿no? Durante todo el proceso que está en la duración o el periodo de las concesiones, por ejemplo, los títulos habilitantes. Entonces, eh, es necesario el proceso de supervisión para poder hacer un uso correcto y cumplir con un manejo idóneo, por lo menos, de la flora y fauna silvestre, ¿no? Entonces, no hay que temerle a este proceso, sino es necesario como tal. Asimismo, busca asegurar que los medios de prueba recolectados, ¿no? Las evidencias,
permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones o la implementación de los planes de manejo, así como sirvan para sustentar y recomendar responsabilidades administrativas eh, por infracciones de la legislación forestal y de fauna silvestre y la imposición de medidas administrativas en caso corresponda. Finalmente, también es objetivo de la supervisión de los Infor recabar información para la identificación de oportunidades de mejora que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades del o la titular del título habilitante, ¿no? Entonces, como podemos ver, verifica el cumplimiento, involucra a los actores, busca tener un rol preventivo y correctivo, es evidenciado. Si es que no hay evidencia, no podría ser concluyente quizás algunos de los sustentos o recomendaciones que brindaría esta autoridad. Y finalmente, busca que en este proceso también retroalimente y encuentre oportunidades de mejoras el o la titular del título habilitante, ¿no? Bueno, entonces, continuando con lo que sería el procedimiento de supervisión de los Infor, en esta fase inicial, que sería la fase precampo, es importante también enmarcar que comprende esta fase la revisión y acondicionamiento de la información título habilitante y plan de manejo a supervisar, así como la coordinación con el titular, representante legal y o regente, ¿no? ¿Se acuerdan que el regente era la persona que firmaba el plan de trabajo y que daba ese acompañamiento? Esto cuando correspondía, ¿no? En caso de que sea un plan de manejo forestal intermedio o un plan de manejo forestal. Entonces, para eso se hace toda una gestión documentaria, ¿no? De los derechos, de los planes de manejo. Implica que la autoridad ya debe contar con esa información, ¿no? Que previamente el aspirante a ser titular envió, ¿no? En los procedimientos preliminares. También en este caso sería a través de las autoridades regionales, forestales, o autoridades regionales forestal y fauna silvestre, ¿no? Que estarían manejados por los gobiernos regionales cuando es descentralizado, y si no, por las ATFFS, ¿no? Y también en sus oficinas descentralizadas y en las plataformas como tal. Acá tenemos el CISFOR, donde se puede ver el universo de títulos habilitantes, la modalidad, la superficie, el volumen, tipo o ubicación, ¿no? Y ahí se puede ver un poco en el mapa esa información como tal. Ahora, en la etapa de precampo, es importante tener en cuenta algunos aspectos generales. Primero, la gestión de la información, como estábamos viendo, que es toda esa revisión de la información y acondicionamiento. Luego vendría la coordinación, ¿no? Debe haber una coordinación con el titular, representante legal o regente para que se pueda tener toda esta preparación. Y debe tenerse en cuenta qué recursos o logística se va a utilizar para que esto pueda llevarse a cabo, ¿no? Entonces, esta etapa, como pueden ver, es una etapa más preparatoria, pero sobre todo es una etapa que va a evaluar todo lo necesario que el supervisor va a necesitar para que en función a ello, en función a ese plan de supervisión, él pueda continuar con lo demás y ya en la etapa de precampo pueda contrastar qué tanto de lo que está en el plan que él está verificando se está cumpliendo, ¿no? Por eso es importante que el titular a veces, si tiene más información, puede enviar información adicional, ¿no? Para esta etapa. Ahora, hay algunos criterios para los títulos habilitantes en materia de fauna silvestre. Vayamos primero por la revisión documentaria y la previsión logística, ¿no? Debe haber una revisión de la información presentada por el titular, el representante legal o terceros por canales digitales o presenciales. En centros de cría, por ejemplo, de fauna silvestre, se puede elaborar un avance del balance de ingresos y egresos si es que se tiene la información. Para áreas de manejo de fauna silvestre en libertad, se evalúa el plan de manejo
pero también las guías de transporte, el monitoreo poblacional e informes de ejecución, además de consultar información geoespacial relevante en plataformas como el CISFOR, GeoBosques, Global Forest Watch. Aquí hago un paréntesis para decir que conmigo vamos a tener una siguiente y última sesión el sábado. Ahí vamos a ver con más detalle el uso de estas plataformas, ¿no? Como tal, vamos a ver un poco más la parte técnica. Entonces, bueno, lo voy adelantando para no entrar quizás en mucho detalle el día de hoy, pero ya eso vamos a verlo mejor en esa última sesión. También se va a ver el aprovisionamiento de materiales y equipos para campo, por ejemplo, herramientas para el registro digital. Aquí podríamos estar hablando de materiales como incluso ya drones. Vamos a ver eso un poco más en la parte de campo también. Medición de ambientes y equipos de seguridad y primeros auxilios, ¿no? Como pueden ver, es una fase bastante preparatoria. Y debe organizarse, bueno, la organización de la documentación a llevar al campo, ¿no? Que incluya copias de notificaciones, actos, formatos, registros y material de identificación taxonómica, ¿no? Todo eso debe estar listo antes de ir a la fase de campo. Esto a nivel de todo lo que sería la revisión documentaria y para lo que sería la coordinación preliminar y designación de representantes para la supervisión. Entonces, para eso lo que tendríamos es, primero el supervisor puede coordinar con el titular del título habilitante o su representante para acordar el acceso, hora, lugar de la diligencia, ¿no? Eso es importante. Y si es que el titular no puede asistir, el titular puede designar o nombrar un representante mediante carta poder. Utilizando, hay formatos. Al término de la sesión yo les voy a compartir una carpeta con formatos para que ustedes también tengan todo lo que es necesario y lo que implicaría en todo el proceso de supervisión, ¿no? Entonces, de esa manera se logra que si es que puede ir este representante, pero como va a meritar que este representante firme, es importante que tenga esa carta poder. Si no, no va a estar habilitado, digamos, para firmar esos documentos de supervisión. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo se va a gestionar la información de los títulos habilitantes, ¿no? Para esto vamos a ver un poco más que hay una plataforma, la plataforma SIGO, y bueno, lo primero es que se va a recopilar la información. Entonces, el OSINFOR va a recopilar, va a recabar toda la información documentaria correspondiente a los títulos habilitantes para su supervisión. La Autoridad Regional de Fauna, bueno, Forestal y de Fauna Silvestre, tanto puede ser de manera física o digital. Y esto lo va a hacer a través del módulo CIADO región o similares, incluyendo lo remitido por la misma, así como por el titular habilitante, ¿no? Entonces, así es como se recopila la información. Hay un procedimiento y plataformas específicas. Luego de eso se revisa la información. Entonces, esta información es revisada por un personal específico y se conforman, esta revisión debe estar en conformidad con el manual de procedimientos, ¿no? Entonces, todo ya está eh, estructurado para que pueda seguirse el procedimiento como tal. Luego se procede a hacer el registro en la plataforma SIGO, SFC. Entonces, los datos de esta información eh, serán registrados de forma permanente y oportuna en esta plataforma por el personal a cargo de ello, ¿no? Y algunas facultades adicionales de corresponder también ejercer algunas facultades establecidas en algunos textos únicos y procedimientos administrativos designados, ¿no? Pero esto ya es en situaciones en las que sea necesario, principalmente son los tres primeros. Bueno, vayamos a la siguiente. Y también en este marco de gestión de recursos para la supervisión, es importante ver
cómo es que se va organizando, ¿no? Entonces, tenemos en principio las unidades de organización del OSINFOR que intervienen directa e indirectamente en el proceso. Luego esto lo hacen en función a sus competencias, con las gestiones correspondientes, aseguran los recursos y ahí recién entraríamos a la parte de campo, ¿no? ¿No? Entonces eso es importante. Y bueno, aquí podemos ver de forma un poco más ilustrativa cómo sería ese enfoque, ¿no? Como tal. Entonces, a veces hay presupuesto, a veces no. Entonces, se hace de ambos, todos con o sin presupuesto, y hay criterios de selección de títulos habilitantes para la planificación de la supervisión. Entonces, en este caso, para fauna se van a supervisar todos los títulos habilitantes, pero de forma progresiva, buscando criterios específicos, ¿no? Sobre todo aquellos que de repente no tienen supervisión o están con denuncias o que requieren supervisión o que ha pasado un buen tiempo desde la última supervisión, ¿no? Y también los criterios también están en función a casos circunstanciales, ¿no? Por ejemplo, se pueden asignar otros títulos habilitantes de menor riesgo y ante estos casos se debe corroborar que realmente hay ese menor riesgo o verificar algún otro problema social que pudiese incurrir, ¿no? Hay condiciones para hacer estas valoraciones y priorización, ¿no? Recordemos que son muchísimos títulos habilitantes y la autoridad, si bien estaría descentralizada en muchos gobiernos regionales y en otros no, igual son escasos los recursos muchas veces ante las necesidades, entonces es importante que se haga esa priorización de hacia con cuál empiezo, ¿no? En qué momento y demás. Bueno, seguimos. Ok, listo. Seguimos en la fase de precampo. Como ustedes pueden ver, es importante ver el detalle. No es solamente una preparación general como les estaba comentando al principio, sino es importante enmarcar que hay varias etapas, incluso dentro de esta propia fase. Y aquí lo que se busca es focalizar la supervisión y el plan de trabajo, ¿no? Entonces se va a priorizar los títulos habilitantes y planes de manejo. En mérito al anexo 13, que ahí podemos ver estos criterios de priorización, ¿no? Los criterios ineludibles y los circunstanciales, ¿no? Por ejemplo, en los ineludibles, si se ha reportado aprovechamiento del recurso a través de los registros correspondientes, si se contempla aprovechamiento especies CITES, si se encuentra sujeto a denuncias y si se encuentra sujeto a demanda de supervisión de otras dependencias del Estado, si es colindante con áreas naturales protegidas u otras reservas territoriales, si presenta pérdida de cobertura boscosa asociada a un posible cambio de uso no autorizado. Recordemos que el cambio de uso también se debe solicitar autorización para ello. No requiere un título habilitante, pero no se puede hacer sin ningún permiso. O si el plan de manejo no ha sido supervisado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esos criterios. Y los circunstanciales, que el plan de manejo se encuentra vigente con informe de ejecución del plan de manejo, tiene disposiciones administrativas sujetas a verificación, y ahí podemos ir viendo más detalles. Ahora, es importante dos cosas, el plan de trabajo y también el programa presupuestal, porque en función a eso van a decidir si es que van a campo, si es que no, o a cuáles priorizan más recursos para la supervisión. Bien. Bueno, es importante, todo este proceso debe ser notificado eventualmente y si es que no, ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces, por un lado, se comunica, ¿cómo se comunica la supervisión? Entonces, el OSINFOR comunica al titular, ya habíamos visto, titular, representante legal o regente, si es que corresponde, que se va a ejecutar la supervisión y entre otros detalles debe señalar el alcance, el plan de manejo a supervisar o establecimiento, ¿no? Entonces se le tiene que
notificar ello, ¿no? La fecha prevista, los datos de la persona que va a hacer la diligencia y algunos requerimientos de información a presentar, ¿no? Precisando un plazo de entrega. Entonces, esta notificación se puede generar de forma física o a través de la casilla electrónica de los Infor, pero se debe tener en cuenta que también se pueden realizar supervisiones sin notificación. En este caso, el supervisor o supervisora debe exigir una carta en la que precise que se hará la supervisión. Debe exhibir una carta. Ahora, en esa línea, las supervisiones sin notificación previa pueden disponer la ejecución de supervisores como tal, sin notificarlos, en función a lo que dice la norma vigente, ¿no? Y en este caso, el supervisor, al presentarse ante el titular, representante legal o regente, debe exhibir la carta donde está precisando la disposición de supervisión, ¿no? Solo de esa manera se puede proceder, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en el reglamento de supervisión, ¿no? Ahí se puede revisar con más detalles el procedimiento. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en el anexo 1, cuál es ese modelo de la carta de notificación para el titular, ¿no? Como tal. Entonces, está la carta, está la notificación, ¿no? Expresan, le comunican que van a hacer esta supervisión y que destacan sus funciones y como tal solicitan, ¿no? Que se pueda desarrollar eso en tiempos específicos que se va a designar también. Siguiente. Y bueno, también aquí tenemos otro formato. Y es importante conocer los formatos. Como les digo, les voy a compartir la carpeta de formatos al final. Si es que me olvido, por ahí me hacen recordar, pero ya tengo una carpeta lista. Y bueno, para la elaboración del plan de trabajo de la supervisión, vamos a repasar también qué es lo que debería considerarse, ¿no? Entonces, en el caso de supervisiones a títulos habilitantes con fines de aprovechamiento maderable, se ingresa al módulo de fiscalización, submódulo de mantenimiento de planes de trabajo, ubicados en la plataforma del CIESGO SFC. Se crea un nuevo registro de plan de trabajo, identificando el periodo, el mes de ejecución de la supervisión, los datos adicionales solicitados, ¿no? Todo esto queda registrado. Se identifican los títulos habilitantes, los planes de manejo a supervisar, teniendo en cuenta el tipo de supervisión, si va a ser ordinaria o extraordinaria. Se determina la muestra a supervisar por cada plan de manejo, considerado en el plan de trabajo como tal. Se descarga la plantilla del plan de trabajo y se revisa su contenido a fin de complementar la información faltante, ¿no? Considerando la estructura que debe tener los datos generales del título habilitante, el objetivo, la metodología, la muestra a supervisar si es que aplica, la brigada de supervisión y el cronograma de actividades, ¿no? Entonces, todo eso ya debe estar descrito en el plan de trabajo. Luego se debe generar el número de planes de trabajo, el registro de documentos, se debe cargar el documento una vez suscrito. Y para la supervisión de otros planes de manejo, diferentes de la madera, de conservación o de ecoturismo, que serían, bueno, para esto se debería supervisar de acuerdo a la estructura del literal. Aquí lo pueden revisar en la directiva con más detalle. Entonces, esos son los esquemas, ¿no? Del plan de trabajo. Importante conocerlo, sobre todo. Y bueno, es transferido a la subdirección de supervisión correspondiente, ¿no? Quien va a otorgar conformidad, se visualiza en la plataforma y se comunica al supervisor de manera automática por correo electrónico, ¿no? Con eso ya tendrían el plan listo para ejecutar, a implementar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la estructura, aquí tenemos el funcionario público, ¿no? Plan de trabajo para ejecutar, ¿no? La supervisión de títulos habilitantes, fecha y hora, y ahí está, ¿no? Esto es como se le entrega. Y aquí estaría los datos generales del título habilitante que va a supervisar. Entonces sale el titular, el número de título habilitante, la modalidad, ¿no? El plan de manejo, el departamento al cual corresponde, la provincia, el distrito,
el tipo de supervisión, que puede ser ordinaria o extraordinaria, en este caso están siendo ordinarias, y la oportunidad de supervisión, ¿no? Posterior al aprovechamiento, durante el aprovechamiento, etcétera, ¿no? Aquí tenemos el plan de trabajo. Y ahora siguiendo con esta estructura de plan de trabajo, debe tener los objetivos. Entonces, por ejemplo, supervisar el cumplimiento de las obligaciones y deberes adquiridos por el titular, en este caso. Bueno, aquí está descrito el titular, el número de habilitación, como tal, todos esos detalles, ¿no? Y así va poniendo, en este caso, por ejemplo, las obligaciones y deberes. Acá lo que van a hacer es el avance de la implementación de las actividades prescritas en el plan operativo, ¿no? Y ahí lo ponen bastante detallados. Entonces, de esa manera, el supervisor va a tener la directriz y especificidad de lo que va a necesitar supervisar. También este plan debe contener los equipos, en este caso, por ejemplo, GPS, con la serie que corresponde, y el modelo. Bueno, principalmente con el modelo, las cámaras fotográficas, etcétera. Y aparte de los equipos, también estaríamos contando con materiales, ¿no? Esto es importante porque de esa manera puede ver el tema logístico también el supervisor. Y aquí estaría la muestra, ¿no? A supervisar. Entonces, aquí se tiene el titular, el título habilitante, el plan de manejo, ¿no? Del titular, la dimensión, y aquí, por ejemplo, qué van a supervisar, ¿no? Como tal, la especie forestal, el número de árboles, ¿no? El número de árboles aprobados aprovechables, el número de árboles aprovechables, número de árboles semilleros, total de la muestra, porcentaje de movilización, ¿no? Y ahí van haciendo todo un registro. La brigada de supervisión, entonces, por ejemplo, para fines de este ejemplo como tal, se conformará dos brigadas para la supervisión para atender las diligencias, que estará conformada por dos supervisoras que serán responsables de la brigada, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro, ¿no? Entonces ahí se tienen las dos brigadas, apellidos y nombres, el cargo y las observaciones, ¿no? Como tal. Y finalmente, también el plan, todo plan debe estar acompañado del presupuesto que se va a ejecutar, porque si no, sin el presupuesto no se puede proceder a la ejecución. Luego ya viene el periodo de ejecución, que en este caso, por ejemplo, dice, la ejecución de diligencias durará un total de 17 días y las actividades a cumplirse se verifican en este resumen. Entonces, actos preparatorios, adquisición de bienes, servicios, ejecución correspondiente ponen ahí, ¿no? Como el 2 de julio. Luego viene el traslado al área de la concesión forestal, ¿no? Luego la supervisión de la concesión forestal, el traslado al área de la concesión forestal de esta otra, ven que son diferentes, la supervisión y el viaje de retorno, ¿no? Y ya queda firmado y finalizado, ¿no? Con esto lo que tenemos es el plan, un ejemplo de plan de trabajo. Y como hemos visto, hay bastante detalle detrás. Hoy en la presentación estamos tratando de abordar los puntos más generales. Y con eso vamos a pasar ahora a la fase de campo, ¿no? Ya el supervisor ya tiene su plan, ya ha coordinado con el titular, con el representante legal o con el regente en caso de que aplique. Y ahora procede a ir a campo, ¿no? Entonces, ¿qué facultades tiene el supervisor en campo? Lo primero es que recaba información. Entonces, recaba información de los participantes de la supervisión sobre aspectos relacionados con el objeto de la supervisión, mediante uso de medios físicos, electrónicos, para su registro, y los cuales podrán incluir el desarrollo de entrevistas también, ¿no? Entonces, con todo ello, ellos hacen la recabación de información. Luego de eso, hacen la solicitud de identificación, ¿no? Solicitan la identificación de las personas que participarán durante la ejecución de la supervisión, ¿no? Ya habíamos visto quiénes deberían ser estas personas. También solicitan acompañamiento
de las autoridades correspondientes en los casos que correspondan, sobre todo en casos de riesgos también para la ejecución de la supervisión. Y también solicitan información complementaria, ¿no? Por ejemplo, ante los puestos de control forestal y de fauna silvestre, información complementaria relacionada a la supervisión. También es recomendable que los titulares puedan entregar precisamente información adicional, ya que mientras más información de las prácticas que se ha estado desarrollando, sobre todo si es que ha estado habiendo un buen trabajo y hay mucho material que compartir, el supervisor va a poder disponer de mayores registros de información para al final hacer el análisis correspondiente. Bien, vayamos a la siguiente diapositiva. Mm, mm, a ver, un segundo. Ya, listo. Ahora, ¿cuál es el perfil del supervisor, no? Entonces, bueno, se destacan sus valores institucionales como integridad, porque va a ser un proceso de supervisión como tal, responsabilidad, identidad, cooperación y proactividad, ¿no? Eso por un lado, en los valores institucionales, pero no solo necesita tener bien marcados esos valores, sino también debe con habilidades y competencias, ¿no? Por ejemplo, la orientación a la mejora continua. Vimos que parte del proceso también es brindar recomendaciones al administrado, ¿no? Como tal. Entonces, sí va a ser importante que tenga esa mirada de orientación a la mejora continua, flexibilidad y entusiasmo en el uso de los enfoques y herramientas innovadoras, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que el área o la concesión a supervisar es un bosque muy grande. Entonces, por sí solo un recorrido va a ser quizás insuficiente. Por ende, se va a necesitar herramientas como drones para poder hacer, para coberturar el ámbito que se va a supervisar, ¿no? Entonces, también es importante que el supervisor pueda estar habilitado, capacitado con el uso de estas herramientas y recursos, ya que de esa manera puede ser mucho más eficiente la supervisión asimismo, ¿no? Bien. Continuando, así como eh, tal, ya hemos visto cuáles deberían ser el perfil, también debe cumplir obligaciones el supervisor. Su primera obligación es la preparación, entonces es importante que haya revisado previamente a la salida de campo donde ejecutará la supervisión los equipos, materiales y formatos a utilizar, tratando de tener absolutamente todo listo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que a veces ya estando en la concesión va a ser difícil encontrar información a la mano, ¿no? Quizás por dificultades de internet o porque no hay acceso directo a un espacio en el que puedas recopilar esa información, ¿no? Entonces es importante que esa preparación contemple todo lo necesario. La identificación, ¿no? Debe identificarse formalmente ante los responsables, ¿no? Del título habilitante y o ante las autoridades competentes, ¿no? Entonces la identificación es fundamental en este proceso, ¿no? El uso de tecnología debe activar y configurar la opción de track del GPS, ¿no? Para que vaya registrando el recorrido que va a hacer o geosupervisor y mantenerlo en dicho estado durante la fase de campo, ¿no? Entonces, es importante que use apropiadamente la tecnología, porque como los recursos son limitados, lo ideal es que se dé el mejor uso posible y se evite cometer algunas omisiones en este proceso de supervisión. Luego viene la documentación, ¿no? Se entregar las copias de las actas. Como ustedes podrán recordar de lo que mencionaba diapositivas anteriores, todo este proceso debe ser registrado y debe quedar enmarcado en un acta.
Entonces, entregar las copias de las actas al titular de la concesión, ¿no? Y debe dejar constancia de ello, ¿no? Es importante eso. Y finalmente, también el cuidado de los equipos, porque son equipos que van a seguir siendo utilizados en posteriores supervisiones. Entonces, mantener un buen estado de los mismos va a permitir y va a contribuir a que pueda al menos estar estirando un poco esa vida útil de estos equipos, ¿no? Y materiales. Dentro de sus obligaciones, debe reportar incidencias ante su jefe inmediato, las incidencias que hayan ocurrido en campo, ¿no? Conforme a la normativa aprobada. Y esto con más detalle se puede ver en el reglamento de supervisión, que ahí también pueden ver en la diapositiva el numeral correspondiente de este reglamento. Deben entregar documentación, ¿no? Como estábamos viendo, deben entregar las actas de supervisión, los formatos de campo al personal que va a realizar este control de calidad. Deben apoyar en en la elaboración de documentos derivados para su informe de supervisión, ¿no? Deben cumplir con los plazos establecidos que se dispongan referente a esta supervisión y deben guardar las reservas del caso, ¿no? Esta información no tendría por qué ser difundida más allá de las instancias correspondientes en materia de la supervisión. Entonces es importante también esa consideración que deben tener los supervisores, ¿no? Y por otra parte, así como el supervisor tiene obligaciones, el titular también tiene sus derechos, ¿no? Entonces, es importante como titular también para verificar que se está haciendo un correcto procedimiento, saber cuáles son mis derechos en el momento o en el proceso de supervisión. Primero, debo ser informado. Debo ser informado del objetivo y alcances de la supervisión y como de los derechos que tendría y las obligaciones en el curso de la misma, ¿no? Eso es importante. Debo solicitar la identificación, ¿no? Si es que el supervisor no se ha presentado, que es una obligación, como lo vimos. Yo estoy en toda libertad de requerirle y solicitarle su identificación, ¿no? De esa manera puedo estar yo con toda seguridad de que la persona que está viniendo a hacer la supervisión realmente es alguien que tiene todos los permisos, autorizaciones, capacidades necesarias para poder ejecutar bien este trabajo, ¿no? Pueden llevar asesoría, es decir, llevan asesoría profesional o autorizar la participación de terceros en la supervisión, ¿no? Entonces eso es importante, que no necesariamente esto es restringido a que estén los supervisores y el titular, sino también ellos pueden invitar a terceros que los acompañen o que los asesoren en este proceso, ¿no? Y es importante también que así como el supervisor va a estar haciendo registros de evidencias, rellenando formatos, incluso haciendo entrevistas, si es que es necesario, claro, el titular también pueda llevar a cabo sus propios registros, ¿no? Que también pueda estar tomando fotografías, videos durante la supervisión, ¿no? Para que él también tenga estos medios de evidencia. Y es importante también que el titular pueda conocer el contenido del acta, ¿no? El supervisor le va a entregar una copia del acta y el titular puede solicitar que se incluyan sus observaciones, ¿no? En caso de que las tenga, él puede solicitar que desea que se incluya eso también, ¿no? Y el supervisor no debería oponerse a ello, ¿no? Asimismo, debe presentar información o medios probatorios durante o a posterioridad de la supervisión, es decir, eso es la información adicional que les comentaba, ¿no? Puede presentar esa información adicional que puede ayudar precisamente a enriquecer de más información al supervisor
y que esto pueda ayudar a que pueda tener más alcance para que al final pueda tomar sus respectivas decisiones, ¿no? Bien, entonces eso también es importante destacar. Listo. Ahora, así como tiene derechos el titular, también tiene sus obligaciones, ¿no? En principio debe brindar las facilidades, ¿no? No entorpecer el proceso de supervisión, sino más bien debe brindar las facilidades necesarias para que el supervisor pueda desarrollar de forma íntegra su labor, ¿no? de supervisión. Esto va a incluir que habiliten o den libre acceso al ámbito donde se va a supervisar, entre otros, ¿no? Entonces, es obligación del titular generar eso y no ir en contra de ello, ¿no? Debe suscribir el acta, ¿no? Entonces, viendo hace un momento, al final de la supervisión tenemos como producto un acta que puede incorporar las observaciones del titular y va a incorporar evidentemente las observaciones también que va a estar haciendo el supervisor. Entonces, al término de este proceso, el titular debe suscribir el acta, ¿no? Como tal. Es algo que está obligado a hacer. Y también debe cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, en el marco de lo que está establecido en la legislación forestal vigente y remitir información requerida, ¿no? Si es que se les pide más información específica, entonces les va a dar a que se cumplir, ¿no? Entonces, eso también es una obligación del titular y también debe colaborar. Colaborar es clave para realizar este proceso de supervisión en todo lo que fuese necesario y se encuentre dentro de su alcance. Es importante que esto no va a implicar que la colaboración se extralimite o que el titular esté brindando recursos más allá de los que dispone, ¿no? Entonces es importante entender por eso también que los supervisores ya vienen con un presupuesto, ¿no? Entonces, colaborar en todo lo que sea posible para dar las facilidades al supervisor o supervisores para que puedan hacer su labor como tal. Muy bien. En la siguiente, y ya habíamos hablado precisamente del regente forestal o de fauna silvestre, que recapitulando un poco es la persona que necesariamente tiene que firmar los planes de manejo forestal o los planes de manejo forestal intermedios. Entonces, en este caso, el regente debe tener una identificación, ¿no? Debe tener una licencia de regencia vigente. Entonces es importante. Debe estar acreditado, debe proporcionar al supervisor el contrato de prestación de servicios que lo acredite como regente forestal o de fauna silvestre del título habilitante, ¿no? Y también el cumplimiento debe cumplir con sus deberes establecidos en la legislación forestal y de fauna silvestre en relación a la implementación del plan de manejo, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y por último, bueno, un deber está en marco de la información, que debe proporcionar información para los fines de la supervisión. Entonces, recordemos, no todos los títulos habilitantes necesitan tener regente. Algunos de los que tienen sobre todo declaración de manejo no es necesario como tal. Y bueno, los deberes de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. Repasemos un poco, ¿no? Hemos hablado del supervisor, ¿no? Que va a tener la relación directa. Hemos hablado del titular, pero también está inmerso y como lo mencionábamos previamente, el supervisor también puede solicitar información a la autoridad regional y de fauna silvestre. Entonces, es un deber de esta autoridad ante la solicitud del OSINFOR
poder remitir información. Por ejemplo, no puede ocurrir que alguna concesión, dado que la información se deriva principalmente a la autoridad regional, tenga información actualizada en relación a posible información desfasada que pueda tener en los informes. Entonces, puede solicitar información a la autoridad, por ejemplo, en este caso, ¿no? La Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre. En otros lugares, autoridades regionales ambientales, ¿no? Bueno, eso nuevamente ya lo vieron ya en clases previas. Entonces, esta autoridad regional debe remitir información cuando se le solicite, y esta información, principalmente lo que se busca es que sea la información actualizada para los fines de la supervisión, bajo apercibimiento de las acciones que correspondan, ¿no? Por su demora o incumplimiento, ¿no? Y también la autoridad regional debe brindar facilidades, ¿no? Para que el supervisor pueda ejecutar precisamente su acción de supervisión. Entonces, podemos ir viendo hasta el momento cómo es que se van articulando los diferentes actores vinculados, ¿no? Tenemos, repasando nuevamente, hasta este punto, hemos podido retomar un poco desde el inicio, ¿no? Desde cómo identifico yo qué tipo de autorización o permiso estoy necesitando y qué implicancias va teniendo eso hasta llegar a la supervisión. Entonces, es un proceso continuo, pero también es importante el proceso de supervisión porque, por ejemplo, aquellas concesiones que eh, son, eh, son renovables, la opinión de las evaluaciones de los informes es clave en caso de que ellos quieran seguir renovando, ¿no? Por cada 5 años más, ¿no? 5 años más. Entonces, los resultados de esta supervisión también van a incidir en el marco de la ampliación, de la renovación de mis derechos o de mi título habilitante, ¿no? En este caso. Entonces, por eso es importante que se brinden todas estas facilidades para poder hacer la correcta supervisión y también poner a disposición de la autoridad la información que ésta pueda necesitar o incluso información adicional para que pueda complementar con ello el proceso de supervisión. Y como pueden ver, todos los vinculandos, la autoridad regional, el titular, ellos mismos deben velar porque este proceso sea lo más ágil posible, ¿no? Entonces, eso también es importante estarlo destacando. Bien, continuando en la fase de campo, como hemos estado viendo, ya aquí vamos a poder ver con un poco más de detalle el proceso. Ahora, aquí quiero destacar eh, un punto muy importante. Como hemos visto hace un momento en las primeras diapositivas, hay diferentes tipos de autorizaciones, ¿no? Eh, Temas maderables, no maderables, fauna, aprovechamiento de fauna, in situ, ex situ, ¿no? Entonces, los procedimientos de supervisión de uno respecto a otro van a ser diferentes. No siguen necesariamente todos el mismo procedimiento y es lo ideal porque es muy diferente la supervisión, digamos, de un zoocriadero que de una concesión forestal, ¿no? Entonces lo comento porque actividad la van a ver en las próximas sesiones con el doctor Julio Segura para ir viendo esas diferenciaciones, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es ver un panorama general de lo que sería el procedimiento de, como tal en campo, esta fase de campo que vamos a detallar a continuación, ¿no? Entonces, en la fase de campo va a comprender el desplazamiento de los supervisores, ¿no? Desde la oficina descentralizada o desde la sede central, ¿no? Desde donde corresponda,
El levantamiento de información según los indicadores de los Infor en el área de manejo, la firma del acta de supervisión y en caso de comunidades nativas, campesinas, bosques locales, puede haber reuniones previas y posteriores con comuneros, moderadores, autoridades para explicar los alcances de la supervisión. Eso es importante. Sobre todo porque el trabajo con las comunidades es fundamental tener claridad o llegarles a transmitir la claridad de lo que va a implicar el proceso para que todos estén informados y que en base a esa claridad se den todas las habilitaciones necesarias para que esto ocurra, ¿no? Y las dudas que puedan haber sean resueltas, ¿no? También. Entonces, solo en caso de comunidades a efectos de brindar alcance de la supervisión, como veíamos, comunidades campesinas, nativas y bosques locales, se daría una reunión previa, un antes y una posterior al trabajo en campo, ¿no? Entonces es importante conocerlo. Si es que somos parte de una comunidad campesina, es importante tener en cuenta eso para que pueda ser un proceso sumamente informado. Luego de eso ya inicia en el título habilitante, en este caso donde se informa sobre, bueno, en este caso en el titular, ¿no? Se les informa sobre las funciones de los Infor, la metodología de supervisión, ¿no? De esta manera inicia el proceso de campo como tal, ¿no? Luego viene el proceso de evaluación y registros, ¿no? Entonces, durante esta supervisión en campo, se registra la información, por ejemplo, sanitaria en caso de fauna, para poder detectar enfermedades. Se puede realizar el procedimiento de censo 100%, ¿no? De los vertebrados. Se realiza la mediación de los recintos y otros ambientes. En caso de las denuncias o requerimientos, se enfatiza la verificación de estos hechos. Eso es importante, ¿no? Como podemos ir viendo, todo lo que ha estado en los criterios priorizados para supervisión, todo eso que se ha detallado en el plan, ahora es clave para hacer una revisión, ¿no? Se va a verificar el cumplimiento de las medidas administrativas y es importante el registro de medios de verificación como fotografías y videos, ¿no? Todo este proceso del registro es esencial, ¿no? Porque son medios que van a comprobar los hallazgos, las observaciones que se encuentren en este proceso, ¿no? ¿Y cómo finaliza la supervisión en campo? Con la suscripción del acta de supervisión por todos los presentes, ¿no? Esto se va a realizar teniendo en consideración una lectura previa, ¿no? Como todo proceso de acta, para poder afirmar, primero debe leerse esta acta y si es que hay ajustes o se quiere hacer incorporaciones de las observaciones del titular, se agrega, ¿no? Es importante. Y solo cuando las partes estén conformes con el contenido, se procede a firmar por parte del titular, ¿no? Como tal, también por parte del supervisor. Y el supervisor está en la obligación de entregar al titular una copia de esta acta y además de tener un medio de verificación que evidencie que sí se le ha entregado, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Y con eso finalizamos toda la fase de supervisión de campo. Es importante conocer el formato de todo lo que sería estos hallazgos, cómo es este registro. Entonces, por aquí podemos ver, espero que se note, si no vamos a ver si podemos hacer un pequeño zoom, ¿no? Entonces, acá tenemos el titular, ¿no? El número del título habilitante, la modalidad, el tipo de plan de manejo, la resolución, notificación, clasificación de la supervisión, si es que es ordinaria o extraordinaria, motivada sí o no, cuándo inicia, a qué hora inicia, cuáles son las coordenadas, cuál es el lugar, cuál es la dirección o sector, el distrito, la provincia y departamento, ¿no? Estos serían como los datos generales.
Y luego aquí ya se empieza a registrar, por ejemplo, los participantes, ¿no? Los participantes, nombres, apellidos, para tener registro de quienes han acompañado. Y aquí ya se hace el registro de todos los hallazgos, ¿no? Entonces, vamos a alejar. Podemos ver aquí, los hallazgos principales deben estar sustentados. Los incumplimientos posibles también a subsanar quedan registrados y algunas incidencias no previstas. Esto es importante, ¿no? Uno puede tener planificado todo lo que va a evaluar. Sin embargo, cuando están en campo, hay hallazgos que no han sido considerados en el plan, pero sin embargo puede ser que estén yendo en contra de ciertas obligaciones, ¿no? Entonces, o que pudo haber alguna incidencia en el proceso. Entonces es importante que todo eso se registre y que se pueda tener en cuenta. Adicionalmente, se debe mencionar en esta acta qué información adicional se está requiriendo de parte del titular, ¿no? Y como habíamos visto anteriormente, este proceso no solo se enfoca en hacer este seguimiento, ¿no? Sino uno de los objetivos precisamente de la supervisión es la mejora continua. La mejora continua, la prevención como tal. Entonces es importante que el supervisor no solo verifique si es que hay cumplimiento o no, sino también pueda hacer recomendaciones desde su experiencia como evaluador, eh, recomendaciones hacia el administrado, ¿no? Para que esté en un proceso de mejora continua. Eso es importante, ¿no? Y en este caso también el número de especímenes encontrados, ¿no? Entonces, todo eso debe quedar registrado en el acta de supervisión y vamos a ver aquí en la parte final. Lo que se hace ya es una vez que se tiene todo eso, se da la lectura del acta. Si es que el titular está interesado en que se incorporen, sus observaciones son incorporadas y se da cierre del acta, ¿no? Se establece el horario, ¿no? El día y firman, como pueden ver, en este caso el supervisor, que vendría de los Infor, el titular o representante, ¿no? En este caso, estaría firmando y el regente en caso de que corresponda. Y esto, como pueden ver, no solo necesita la firma, sino también la huella digital como tal. De esta manera, ya se tiene el acta cerrada, ¿no? Como tal. Bien, entonces aquí acabamos de ver este formato del acta de supervisión, como tal que también lo pueden encontrar en esta directiva. Y bueno, ahora ya para cerrar este pequeño recorrido por todas las etapas, vamos a ingresar a la fase de postcampo, ¿no? Que sería la última como tal. Entonces, hasta aquí hemos visto la fase de precampo, sus implicancias, la fase de campo, y damos cierre a este proceso con la fase de postcampo, que es esa fase en la que se analizan los resultados encontrados, los hallazgos en la supervisión y en las que se toman decisiones al respecto, ¿no? Si es que se archiva o si es que se procede a recomendar un procedimiento administrativo sancionador. Y bueno, entonces para cerrar esto, vamos a ir a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, la fase posterior a campo comprende el análisis del cumplimiento de las obligaciones del titular del título habilitado, la elaboración del informe de supervisión. Entonces, así como hemos visto que la fase de precampo cierra con el plan y las coordinaciones, la fase de campo cierra con el acta de supervisión, aquí estaríamos cerrando con el informe de supervisión. Entonces, ¿cómo se procede con ello? Bueno, primero, los resultados de supervisión se verifican si es que cumplen con las obligaciones evaluadas, ¿no?
Si es que cumple, entonces esto se archiva y se entrega un informe de emisión de constancia, ¿no? Aquí vamos a poder ver una vez más esta constancia, ¿no? Entonces, constancia de cumplimiento de obligaciones, este es el formato. Y por ejemplo, aquí podemos ver que la dirección de supervisión del órgano de supervisión, ¿no? De los Infor, otorga la presente constancia al, en este caso al titular, por el cumplimiento de sus obligaciones verificadas, ¿no? Como titular del título habilitante del código, ahí pone, durante la supervisión enmarcan los detalles. em, y es importante si es que la supervisión fue al plan operativo, al plan de manejo forestal intermedio, a la declaración de manejo, ¿no? Entonces ahí se tiene que especificar a cuál de estos instrumentos fue derivada la supervisión, ¿no? Se designan los detalles, se reconoce su destacado desempeño. Es importante aquí porque eh, la autoridad puede de alguna manera reconocer o felicitar un poco ese buen desempeño, ¿no? El manejo de esa concesión, de ese título habilitante, en marco del cumplimiento de la normativa. Entonces, con este documento se acredita el cumplimiento de las obligaciones desde el inicio, ¿no? Del instrumento hasta la fecha de la finalización de la supervisión, ¿no? Entonces, esto es lo que se emitiría y estaría siendo firmado y entregado al titular como tal. Sin embargo, también puede ocurrir que no haya cumplido con las obligaciones evaluadas, ¿no? Entonces, en caso de que no haya cumplido, no se emite esta constancia que acabamos de ver. Y lo que puede hacer es, se puede dar recomendaciones, se puede expedir notificaciones preventivas y cuando se identifiquen incumplimientos subsanables, y también se puede dar recomendaciones de mejoras o correcciones para la gestión del título habilitado, ¿no? Entonces aquí vamos a ver puntualmente, en este caso, cuál sería ese formato, esa estructura del informe de supervisión, el que se estaría emitiendo al término de este proceso. Entonces, empezaría, ¿no? La indicación, pero vayamos a los datos generales. Se da toda la descripción preliminar y aquí se mencionan los detalles más específicos, ¿no? Tipo de manejo, todo eso. Y esto es lo que se entrega, ¿no? El cuadro relacionado al título habilitante, todos estos detalles y quedaría. Con este informe cierra el proceso de supervisión como tal. Entonces, de esa manera cerramos la etapa posterior a campo y ahora vamos a ver ese informe de supervisión que lo acabamos de acercar un poco más, pero para ver un poco más esos detalles. Vamos a ver que tiene un análisis del cumplimiento, ¿no? Como tal, con los datos que se han recogido en campo. Mínimamente debe tener los datos generales, los antecedentes, los objetivos, el análisis que hicieron, las conclusiones y recomendaciones y los anexos, ¿no? Y este informe es notificado al titular, regente y o representante legal del título habilitante supervisado, ¿no? Entonces, en este marco ya podemos ver cómo va cerrando el informe de supervisión y este proceso que es un poco largo, pero necesario, ¿no? Ahora, los resultados de la supervisión pueden concluir en, como habíamos estado viendo, emiten recomendaciones para el inicio de un procedimiento administrativo o el archivo de la eh, supervisión, ¿no? Es decir, todo en orden, se emite la constancia y queda archivado el procedimiento como tal. Estos resultados también pueden concluir en emitir recomendaciones de mejoras o corrección para la gestión del título habilitante. En ese marco que estábamos viendo que busca un proceso de mejora continua, que es el objetivo precisamente de esta supervisión.
También puede emitir otras recomendaciones que se consideren pertinentes, ¿no? Entonces, esto también es importante para la mejora continua. Y por último, los resultados pueden concluir en expedir notificaciones preventivas cuando se identifiquen incumplimiento, que pueden ser subsanadas de acuerdo con el nuevo reglamento, ¿no? El reglamento de infracciones y sanciones en materia forestal y de fauna silvestre, que repito, todo eso lo van a ver con el doctor Julio Segura en las próximas sesiones. En el caso, ¿no? En caso en el que el administrado no cumpla con lo solicitado, se va a recomendar que inicie el proceso administrativo sancionador como bien. Y ah, entonces, finalmente, ¿cómo se comunican los resultados? ¿A quién comunico mis resultados y por qué? Bueno, se puede comunicar a estas diferentes entidades como tal, al titular, al regente, al OSI, OEFA, Policía Nacional, la DRA, la DREM, el FEMA, SUNAT, MINAM, CERFOR, CERNAM, MINCUL y las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, ¿no? A todos estos actores se puede dar a conocer los resultados, sobre todo porque sus procesos pueden ser vinculantes. Y bueno, finalmente aquí vamos a tener las formas en las que se puede hacer esta comunicación. Puede ser de forma física, como podemos ver acá. Vamos a acercarlo, ¿no? En este caso, informe de supervisión, nos ponen el número, la fecha. En este caso, por ejemplo, ese informe lo están otorgando al subdirector de supervisión de concesiones y el asunto supervisión del plan de manejo intermedio reformulado, ¿no? Para, aquí destacan concesión, contrato de concesión y indican el titular, ¿no? Fecha y aquí está como tal. Finalmente, como les decía, puede ser una comunicación física o electrónica. En la casilla electrónica o si es que se ha solicitado algún correo electrónico y el plazo de notificación por el medio electrónico es de 3 días hábiles a partir de su emisión, ¿no? Como tal. Entonces, vamos a cerrar con algunas reflexiones finales para luego de eso dar paso a preguntas en caso de que las hay, ¿ya? La primera reflexión final la vamos a destacar aquí, la fase de precampo es la consolidación técnica y logística con base de la supervisión efectiva, ¿no? Entonces, durante esta fase de precampo se evidencia la importancia de una preparación rigurosa que va a incluir la información documentaria exhaustiva, ¿no? Esta fase es clave para las otras, entonces es fundamental que pueda ser desarrollada de la mejor manera y que no omita ninguna información relevante o pertinente, ¿no? Bueno, esta fase también incluye la definición de las muestras y actividades a evaluar y la planificación logística, ¿no? En esta etapa es clave para garantizar que la supervisión se realice sobre una base informativa sólida, permitiendo identificar anticipadamente posibles incumplimientos, ajustar el enfoque técnico y asegurar la coordinación con los titulares o representantes de los títulos habilitantes, ¿no? Entonces, es una etapa esencial para poder dar continuidad a lo demás y también puede ser observada, ¿no? Es importante que pueda hacer ajustarse, como dice ahí, de forma interna, ¿no? Entre los que están elaborando este plan, para que pueda tener la mejor versión posible para que hasta luego pueda ser ejecutada. Luego viene, como vimos, la fase de campo. Aquí ya se ejecuta con criterios técnicos, participación local y trazabilidad, ¿no? O sea, el seguimiento. La etapa de campo va a integrar actividades técnicas,
como tal la evaluación de indicadores, la georreferenciación, los registros fotográficos, uso de instrumentos especializados, como sociales, ¿no? Por ejemplo, reuniones previas y posteriores en caso único de comunidades, y la comunicación también debe garantizar que sea lo suficientemente eficiente para llegar con el mensaje necesario, ¿no? En este proceso se valora la presencia activa de los titulares. Si es que no están los titulares, pueden estar sus representantes o las personas a las que ellos designen. Recordemos que se designa mediante carta, poder notariada. Eso es importante. Y el registro detallado de todas las acciones va a permitir documentar esos hallazgos, construir una supervisión transparente, participativa y alineada con el fin mayor, ¿no? Que es garantizar que haya un aprovechamiento sostenible de estos recursos, tanto forestales como de fauna silvestre. Y por eso se hace todo el procedimiento, ¿no? Lo que se busca es que eh, los titulares puedan hacer el mejor uso de estas autorizaciones y permisos que han obtenido, y de esa manera podamos estar manejando de la mejor manera estos recursos, sobre todo teniendo en cuenta, y aquí les comparto algunos datos complementarios, el último reporte del IPBES, ¿no? Que es el panel intergubernamental de diversidad biológica, destacó que alrededor del 25% de las especies están siendo amenazadas y están siendo críticamente amenazadas porque pueden perder, pueden extinguirse, ¿no? Entonces, eso es importante. Y por otro lado, la FAO en el 2021 emitió un informe en el que evidenciaba que en la última década Perú había tenido una pérdida sostenida de 170.000 hectáreas por año de cobertura boscosa. Entonces, es innegable que estamos ante a una crisis de pérdida de diversidad biológica, de degradación de ecosistemas, y por ende es fundamental que la autoridad competente pueda hacer el correcto seguimiento y supervisión para evitar seguir contribuyendo a esta problemática, ¿no? Entonces, es importante entender también el trasfondo de todo ello. Y bueno, la fase postcampo cierra ya con la sistematización, el control de calidad, la generación de alertas, de mecanismos de mejora, ¿no? Como estábamos viendo. Tras esta supervisión de campo se inicia un proceso meticuloso de sistematización que va a incluir la información de un informe técnico, como habíamos visto, el registro de datos geoespaciales, la validación, control de calidad, ¿no? Todo eso se va supervisando de forma interna. Y esta fase no solo va a cerrar el ciclo de supervisión, sino que también va a retroalimentar el sistema institucional y a los actores supervisados con información útil para la toma de decisiones, aplicando medidas correctivas y el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Entonces, nuevamente, el proceso de supervisión es clave para verificar cumplimiento, para garantizar esta articulación entre los actores vinculados, para poder hacer prevenciones necesarias, para garantizar que estén informados también los titulares y para mantener este ciclo de mejora continua a través de sus recomendaciones, que nos va a permitir precisamente hacer en la medida de lo posible un aprovechamiento sostenible de estos recursos como tal. Y bueno, con eso hemos finalizado. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Y bueno, vamos a proceder a responder algunas preguntas, en caso las hayan, para poder cerrar esta presentación. Bueno, ok. Una interesante reflexión que nos comparte Anabel. Tantos permisos depredan la naturaleza. Es importante, justamente, lo quiero destacar porque es cierto. O sea, de todas maneras, sí se pueden seguir y se van a seguir solicitando permisos. Por eso es que la actividad de supervisión es clave para garantizar que
podamos aprovechar de la mejor manera o al menos haya cierto control y seguimiento de cómo se están aprovechando estos recursos, ¿no? Entonces, es importante por eso este procedimiento y evidentemente no es un procedimiento inmediato, como han visto, toma su tiempo, sus etapas y sin lugar a dudas va a generar que no sea tan inmediato quizás la respuesta frente a actos que ponen en riesgo la sostenibilidad de la flora y fauna silvestre. Luego tenemos, ah, me preguntan en caso de recursos maderables, ¿qué criterios se tienen en cuenta para entregar confecciones? ¿Se pueden entregar más permisos o concesiones? Lo de confecciones no me queda claro, no sé si habrá querido decir concesiones, quizás. Se pueden entregar más permisos o concesiones sin tener en cuenta el tiempo de demora en crecer un árbol o sustituir un árbol talado. Gracias, Arquímedes. Bueno, es importante destacar que justamente ese plan debe ser aprobado por la autoridad, ¿no? Este plan de manejo. Entonces, ahí el titular debe comprometerse a no, por ejemplo, si son concesiones maderables, a no acabar con toda la cobertura boscosa, porque si no, no estaríamos haciendo un correcto manejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí puede poner que va talar algunos árboles en cierto estadio, mientras que aquellos árboles que están creciendo desde hace pocos años, ¿no? Los va a dejar, que no, y lo ideal es que no se utilice el 100% de los recursos. Eso no debe suceder porque esto va a peligrar el estado de la fauna y flora silvestre. Y si nos damos cuenta, cuando hablamos de bosques, no solo estamos hablando de árboles, es un ecosistema para especies que están viviendo allí. En su interior están viviendo aves, anfibios, mamíferos, ¿no? Entonces, eh, no solo se trata de cuántos individuos van a utilizar, sino también de cuál sería la mejor forma de utilizarlos, ¿no? ¿En qué casos específicos interviene vía fiscalización los gobiernos locales? En este caso, como hemos podido ver, los gobiernos locales intervienen, precisamente son los que estarían dando esta información adicional cuando se haya registrado, cuando el OSINFOR, por ejemplo, haya identificado ciertas denuncias, cuando haya identificado ciertos incumplimientos. Entonces va vinculando, va solicitando más información al gobierno regional, incluso puede estar solicitando participación, ¿no? En estos procesos. Ahora, si es que ya estamos hablando netamente en vía de fiscalización, me gustaría volver a la diapositiva, una de las primeras, para poder responder un poco de forma más ilustrativa a la pregunta, ¿no? Eso estaba aquí. Entonces, a nivel de supervisión, los gobiernos regionales o cuando no está descentralizado el CERFOR a través de sus ATFFS, hacen la labor de fiscalización cuando hay transporte y transformación, ¿no? Ahí es cuando ellos hacen la fiscalización, ¿no? Y eso creo que aquí lo podemos ver, ¿no? CERFOR y el gobierno regional fiscaliza otros tipos de autorizaciones. Los títulos habilitantes va a fiscalizar el OSINFOR, pero otros tipos de autorizaciones, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, investigación, desbosque, eso lo va a supervisar el gobierno regional con su oficina descentralizada, ¿no? Bien, volvemos a la última y a ver, voy a ver qué otras preguntas están por allí. A ver, estábamos ahí. Ah, bueno, me preguntan cuál es el mercado que consume mayor cantidad de especies de madera y qué especies. La respuesta directa para ella la tendría como respuesta pendiente, porque en este caso hemos estado hablando principalmente en materia de supervisión. Y claro, cuando estamos hablando ya del mercado, podríamos hablar incluso
las formas no legales de consumo, ¿no? De la madera. Entonces, ahorita estamos hablando de aquellos títulos que tienen títulos habilitantes, que tienen estos permisos para aprovechar, pero estamos completamente seguros de que no solo los que tienen títulos habilitantes hacen los procesos de aprovechamiento. Entonces, ¿hacia dónde dirigirán ellos estos recursos, ¿no? ¿Quiénes serán sus consumidores finales? Entonces, también es importante ver que si bien es cierto, hay muchos que están alineados a la normativa, hay otro gran espectro que no lo está, y quizás son los que generan más degradación. ¿Cómo se hace? ¿Qué institución fiscaliza la legalidad del procedimiento de la madera de un asterillo, de donde viene materia prima que es 100%? Por ahí de repente me podrías dar más alcances, Arquímedes. No me queda muy claro cómo se y qué institución fiscaliza la legalidad. Bueno, si es que proviene de un título habilitante, sería pues hacer la trazabilidad de la especie, ¿no? De esta especie maderable. Pero procesos de que netamente se enfoquen a una sola especie como tal, o sea, va a depender mucho del título habilitante y hacer el seguimiento a ello, ¿no? En caso de una investigación a través de la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Investigaciones de Alta Complejidad, ¿con qué organismos o instituciones públicas ah, impro- aprobadas, me imagino que querrá decir, se puede apoyar para que una investigación resulte eficiente en torno a la tala ilegal? Bueno, primero, para hacer cualquier tipo de investigación se necesita solicitar un permiso, ¿no? Un permiso de investigación, si es que, como les decía, si es que es dentro del ámbito forestal, o mejor dicho, si es que dentro del ámbito de áreas protegidas, se solicita el permiso al SARNAM, y si es que es fuera de áreas protegidas sería al CERFOR o la autoridad descentralizada, ¿no? Entonces, lo primero es eso, y verificar si en el departamento en el que te encuentras, Vidal, qué es lo que corresponde, ¿no? Si es que tienen una TFFS o si es que tienen un gobierno descentralizado en materia de flora y fauna, ¿no? Entonces habría que averiguar eso y acercarse a ellos, ¿no? Principalmente ellos serían la primera instancia con los cuales articular. Y también si es que se trata de investigación, sugiero mucho interactuar con universidades. Las universidades, muchos estudiantes van a titularse y demás, entonces también están muy interesados en el desarrollo de investigación. Y ya cuando se quiera involucrar en procesos de investigación a la población local, es decir, muchas veces no siempre vamos a estar en territorio, pero hay poblaciones que viven allí, que pueden observar. Entonces, esto ya viene a ser parte de la ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, puedes armar todo un proyecto también con actores locales. ¿Cómo puedo obtener la licencia de regente forestal? Hay que estar atento a las convocatorias, Magali, que lanza el CERFOR, ¿no? Hay convocatorias precisamente donde dan estos cursos que te van a acreditar una vez que los hayas aprobado y te van a dar esa licencia, ¿no? Hay que estar detrás ahí revisando. Te sugiero que puedas profundizar un poco más al respecto, pero ese sería el camino, ¿no? Para ir avanzando. Entonces, vas a capacitarte, seguramente te van a evaluar y vas a obtener esa licencia. ¿Qué sucede si existe un imprevisto y la canoa se voltea, se pierden las actas y todo el material de supervisión? En ese caso, ¿se vuelve a ingresar a supervisar? Muy buena pregunta, ¿no? En ese caso, lo ideal sería que, en principio, el supervisor tenga todo lo necesario para eh, evitar estos inconvenientes, ¿no? No sé, y en el peor de los casos, bueno, se tendría que hacer una supervisión, pero nuevamente pues, eso va a implicar nuevamente recurso, tiempo de las partes. Entonces, por eso es que la fase preparatoria incluso se debe tener en cuenta este tipo de contingencias en la fase preparatoria, es para evitar que se pueda perder este material. Y bueno, como mucho de este material ya puede estar registrado de forma digital, también es otra forma de salvaguardar, ¿no? Pero es muy buena pregunta, ¿no? Hay un formato, también hay no sé si es una pregunta o una afirmación durante la supervisión. Eh,
como durante la supervisión principalmente se está haciendo el levantamiento de información, habría que esperar muy bien la información que se tiene, el acta y el informe, ¿no? Y ya para eso estar haciendo la subsanación de las observaciones. Ah, felicitaciones a la comunidad de Pajacusa de la provincia de Condorcanqui, ¿no? Que recibieron su constancia de cumplimiento de obligaciones. Gracias por compartir ello, Carlos. En el caso de zoológico tipo C, ¿quiénes deberían realizar supervisiones? ¿Y qué pasa si este zoológico no garantiza los cuidados de los animales? Interesante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos zoológicos tipo A, B y C. Las supervisiones sigue estando a cargo de los Infor, ¿no? Y si es que no se garantiza el cuidado de los animales, es importante que la autoridad competente emita ya las sanciones respectivas, ¿no? Porque estarían incumpliendo con el plan como tal. Entonces, es importante que esta supervisión pueda desencadenar ello. Como vieron, la supervisión cierra archivando el caso, emitiendo la constancia como la comunidad que nos compartieron, o si no, va a dar recomendaciones para que siga un procedimiento administrativo eh, sancionador, ¿no? Donde toda la información de supervisiones en la... Ahí justo ya le respondió Iván, gracias Iván, en la trazabilidad de SIJO SFC, ya tiene ah, a la carpeta. Ahorita mismo les comparto, entonces voy a dejar de compartir. Gracias por hacerme recordar, justo les había pedido eso, entonces a un segundo voy a subir el archivo. Creo que no me dejan compartir archivos. En tal caso, se lo voy a enviar a los representantes del círculo de abogados para que ellos puedan compartírselo. No, no puedo adjuntar archivo. No, o sea, está en mi carpeta. Solo me permite de un Google Drive, pero no de mi computadora. Ya. Me comprometo a que se lo voy a compartir con los representantes del círculo de abogados para que ellos puedan compartírselo a ustedes. Eso, bueno, sigo leyendo las preguntas, ya no sé ni por dónde estoy. A ver, algunas preguntas ya les respondieron, muchas gracias, ya nos quedan 2 minutos, así que voy a responder algunas otras preguntas más. Gracias, Iván, por estar respondiendo las preguntas, muchas gracias. Por ahí, a ver, ah, hay varias preguntas, voy a elegir dos al azar, a ver, segundo. Como salí de pantalla y con eso cerramos. A ver, por aquí tenemos... mm, ¿Solo se pueden fiscalizar a los títulos habilitantes? No. Como les mencionaba hace un rato, eh, la fiscalización solo se hace a los títulos habilitantes por parte de los Infor. Solo los Infor hace la fiscalización a los títulos habilitantes. Pero los otros permisos, por ejemplo, el permiso de investigación, permisos para cambio de uso de suelo, etcétera, lo hace en este caso las autoridades respectivas de los gobiernos regionales, ¿no? Cuando se haya descentralizado o las ATFFS, ¿no? En este caso. Entonces, no solo ello. La madera más utilizada para construir embarcaciones es el fique tornillo. Sabemos que son especies amenazadas. Los permisos son de por vida. Que pueden, los permisos no son de por vida, pero sí pueden ser de 40 años, o sea, y renovables. Entonces, claro, ¿no? O sea, sí es un buen tiempo y puede parecerse que es eh, una vida de alguien, ¿no? Sí, son buenos años, ¿no? Pero claro, eso tiene que ser continuamente evaluado y sometido a seguimiento.
¿En qué casos debo acudir al CERFOR? Ya. Por ejemplo, ahí Roger, te comparto mi caso. Yo soy del departamento de Junín. Entonces, lo primero que tengo que saber es si en mi departamento tengo la autoridad regional forestal eh, descentralizada, o si es que el CERFOR tiene una autoridad pues administrativa, ¿no? En mi departamento. Y en mi caso, el departamento de Junín, no hay autoridad regional forestal y de fauna silvestre. Entonces, lo que yo hice, y bueno, con ese ejemplo cierro, de todos les dejé mi correo porque, y les dejo, les copio acá mi correo por si es que quieren que les responda alguna otra pregunta más. Soy yuseli.navarro@gmail.com. Ese es mi correo. Entonces, ahorita te respondo Arquímedes, ya cierro con eso. Entonces, lo que yo hice fue, y fue interesante en mi caso porque la investigación que yo quería hacer estaba en el medio de dos departamentos. O sea, Junín limita con Lima. Y yo, la investigación que quería hacer estaba en ambos departamentos. Entonces, lo primero que hice fue averiguar lo que les comenté, pero al estar en medio de dos departamentos ya no puedo ir a una ATF o no iría a un gobierno descentralizado en materia de flora y fauna, ¿no? Lo que hice fue ir directamente a la CERFOR Central porque ya estaba involucrando dos regiones. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Y cierro respondiendo a lo que ya la última pregunta que vi. Los permisos de pesca, bueno, los permisos de pesca, eso ya no tiene relación, es un recurso hidrobiológico. Entonces ya no es materia de derecho, materia de forestal y de fauna silvestre, ¿no? Como tal. Ya eso ya es materia de todo lo que serían recursos hidrobiológicos y ya eso es otro entender, otro contexto y bueno, como no es motivo del tema del día de hoy, lo dejaríamos solo especificando que es otro ámbito a tratar, ¿no? Bien. Bueno, espero que haya sido grato mi participación el día de hoy. Y si es que hay preguntas que no pude responder, les pido gentilmente que puedan escribirme ese correo. Yo encantada de responderles. Ya me tengo que retirar. Tengo compromiso a las 9, si no me quedaría. Entonces, agradecida con todos, especialmente con el Círculo de Abogados por la invitación y nos vemos este sábado. Muchísimas gracias. Que tengan excelentes días. Nos vemos el sábado. Cuídense. Gracias.